Dios porque nuevamente Dios por su infinita gracia y misericordia nos tiene en este programa. Agradecidos con Dios porque Dios es maravilloso. Entonces cada día debemos siempre ser agradecidos porque a pesar de las luchas, dificultades, a pesar que le fallamos, Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Entonces, hermanos, les animo en el nombre de mi Señor Jesucristo que sigamos adelante, que avancemos, que perseveremos en Dios, porque Dios quiere hombres que perseveremos, que no retrocedamos, hombres que peleemos esa buena batalla. Les pido, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión. Quiero que muchos que necesiten una palabra de parte de Dios, que necesiten que oremos por una petición, podamos orar en vivo, que sé que el Señor es el Todopoderoso. Cuando nosotros recibimos y creemos en la palabra de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Pero eso va en nosotros, en lo que creamos, en lo que verdaderamente hemos visto, en lo que recibamos. Porque si nosotros tomamos esa palabra que Dios nos habla por medio de aquel varón, de aquel siervo de Dios, la tomamos, nos apoderamos de esa promesa, esa palabra, hay cumplimiento en esa palabra. Entonces es lo que nosotros, la fe, por la fe es que nosotros, por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos esa fe y que tenemos esa confianza en Dios, sabemos en quién hemos creído, Dios hay cosas maravillosas. Pero nosotros lo que nos hace falta es fe, porque nosotros a veces decimos amén, pero a veces nosotros nos hace falta fe y nos hace falta creerle a Dios. Creerle a Dios porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, que si no fuera porque la palabra de Dios y porque Él en su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, nosotros ya fuéramos consumidos, porque a diario le fallamos, porque a diario pecamos contra Él, contra Dios. Pero entonces nosotros, porque quizás pecamos, no nos vamos a quedar ahí, que porque quizás por una mirada, por una palabra, por algo que le ofendía al hermano, le ofendía a mi esposa, ofendía a mi esposo, nos quedamos ahí como estancados, nos quedamos que ya no podemos avanzar, porque no, Dios quiere que nos levantemos y que le creamos a la palabra de Dios. Porque Dios es maravilloso. Sé que el Señor en este momento está ministrando a muchas personas. A una persona que quizás ha llorado mucho, le ha pedido al Señor respuesta. Y quizás a veces no encuentra la respuesta, pero la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta que dice: no desmayes, que yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, que yo soy tu Dios. Entonces, si nosotros, Dios nos manda a esforzarnos y nos manda que no desmayemos, que el Dios Todopoderoso es el que nos levanta, entonces Dios está haciendo grandes maravillas. Aquella persona que haga este programa, sé que el Señor tiene una palabra de parte de Dios, porque Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Dios siempre nos revela por medio de su palabra. Entonces cuando a veces nosotros decimos: es que no he encontrado respuesta de parte de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no dedicamos ese tiempo a Dios, que si quizás buscamos a Dios en nuestra necesidad, y cuando estamos en abundancia, cuando estamos quizás en alegría, no lo buscamos, nos olvidamos de Él, ¿cómo quiere que Dios nos responda? Y a pesar de eso, Dios es misericordioso y nos responde. A pesar de eso, Dios es maravilloso y Dios escucha las oraciones. Por eso hay muchas familias que Dios las ha guardado, que Dios las ha protegido, que Dios ha peleado por esas familias. ¿Por qué? Porque hay una atalaya en esa familia, en una atalaya en esa familia. Por eso en la familia López hay una atalaya. Hay una atalaya que Dios, por su gracia y su misericordia, tiene de pie en esa familia, esa atalaya. Y por esas oraciones de aquella mujer, de aquel varón, Dios no ha permitido nada en la familia, porque Dios es misericordioso, porque Dios dice en su palabra. Por eso el apóstol Pablo en su palabra dijo, cuando aquel centurión, aquel carcelero, le dijo: ¿qué quiere que haga?
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos en su palabra, Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios quiere restaurar ese hogar. Dios quiere restaurar esa familia. Dios quiere restaurar ese ministerio. Porque hay ministerios que están apagados, están secos. Necesitan esa agua. Necesitan echar raíces. Necesitan de perseverancia. Perseverancia. Dios manda en esta noche. Dios manda, muestra perseverancia. Perseverar. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda perseverar. Dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hay muchos hombres y mujeres que nos cuesta perseverar, que nos queda difícil perseverar, que nos queda como esa dificultad, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, Dios hace lo imposible. Entonces, por eso en estos tiempos, hermano, varón de Dios, pastor, Dios va a levantar ese ministerio. Dios va a levantar ese ministerio. Ese ministerio que está seco, Dios lo va a levantar, porque viene esa agua, ese agua de cristal, ese manantial de agua viva. Viene ese avivamiento, viene esa agua cristalina. Si ve la agua cuando sale de una roca, que es agua clarita, agua cristalina, así Dios está mostrando esa agua cristalina para las congregaciones, para los ministerios, para los hogares, para las familias, porque Dios crea una familia. Dios que quiere ver la familia en paz, ver la familia perseverando, ver la familia que van a haber luchas, van a haber dificultades, pero de todas ellas nos librará Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, quizás ha dicho, no, pero Dios me desechó, Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado, como dice la palabra en esta noche, esta palabra que Dios nos ha regalado en esta noche en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios no nos ha desechado, hermana, hermano. Dios no nos ha desechado. Dios está presto a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Dios no deja que esas lágrimas que quizás ha derramado tanto, Dios no desprecia esas lágrimas. Dios quiere que nos humillemos, porque Él quiere un corazón humillado, un corazón que reconozcamos, un corazón que nos dispongamos a Dios. Entonces Dios no nos ha desechado. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, hermano, hermana. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos. Dios no nos ha desechado. Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor, no nos ha desechado. Pero como no nos ha desechado, tampoco debemos, que porque Dios no nos desecha, debemos seguir en el mundo. No, nosotros debemos ya asentar nuestra mente, nuestros pies, que los tiempos de Dios se han acercado, que los tiempos de Dios están cerca. Por eso cada día debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos enseñe a entender la palabra de Dios, que nos enseñe, porque si la Biblia nos enseña que en ella tenemos la revelación, tenemos las señales de los últimos tiempos, y estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano, hermana que me escucha. Sé que el Señor en esta noche nos está hablando. Sé que el Señor cada día quiere bendecir a su pueblo, quiere prosperar a su pueblo, quiere ver un pueblo en armonía, en gozo, quiere un pueblo gozoso, quiere ver un pueblo que nos levantemos, que le creamos a la palabra de Dios. Dicen en el versículo 2, no ha echado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías
las escrituras como invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tu profeta ha dado muerte y a tus altares ha derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme. Sé que en las cosas de Dios no son fáciles. El que diga que va a haber un evangelio feliz, que no va a venir los problemas, le están diciendo mentiras. Porque cuando uno empieza el evangelio, empiezan las luchas. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere afirmarnos en su palabra. Dios no quiere un pueblo débil, Dios quiere un pueblo fuerte, un pueblo que resistamos, un pueblo que alabemos, un pueblo que en nuestro corazón haya esa firmeza. Dios no quiere un pueblo débil. Dios quiere un pueblo que le creamos, que le busquemos, que anhelemos su presencia, que no desmayemos, que hay veces que vienen las dificultades, hay veces que viene como las tristezas, viene el desánimo. Debemos sacar todo desánimo de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro ministerio. Dios está llamando hombres de ministerio. Dios está llamando hombres de ministerio, hombres que le creamos a la palabra de Dios, hombres que no retrasamos atrás, que no miremos el pasado. Pero a veces nosotros nos enfocamos en el pasado, nos enfocamos en lo que nos hicieron, nos enfocamos en lo que, pero no sabemos, no hemos reconocido lo que hemos hecho, que le hemos hecho a Dios, que le hemos hecho a la otra persona. Nos enfocamos en eso y no miramos que el presente, no miramos que estamos viviendo para Cristo, que debemos vivir es para Cristo. Entonces Elías decía: le han dado muerte a los profetas, han derribado los altares y solo quedo yo. Pero ¿qué dijo Dios? No solo queda usted, sino tengo 7,000 reservados que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, así en estos tiempos, usted no está solo, usted no está sola. Dios está peleando esa batalla. Dios tiene sus profetas que están orando, Dios tiene sus profetas que están ayunando para levantar. Por eso Dios siempre coloca a las personas, cuando uno le cree a Dios, cuando uno espera en Dios, cuando uno busca respuesta a Dios, Dios siempre va a enviar a esas personas que le hablen y le hablen de la palabra de Dios, le hablen de que Dios sí existe, que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios todopoderoso. Por eso no desmayemos, no nos desanimemos. Como les digo, viene el desánimo, viene como esa desanimación, pero Dios quiere reconfortarte, Dios quiere animarte en esta noche, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que cada día nos unamos como pueblo de Dios. Dios quiere que cada día le busquemos con ese gozo, con esa alegría, que a pesar que estemos pasando las dificultades, debemos reír delante de Dios, porque Dios quiere un pueblo que le alabemos, que le glorifiquemos, que no solo en la bendición le busquemos, que no solo en la bendición nos gocemos, sino que nos gocemos en la tristeza. Porque hay veces que nosotros llega la tristeza, llega el desánimo y quizás le reclamamos a Dios. Y Dios, ¿qué está esperando? Que nos humillemos, que le busquemos. Dios es un Dios maravilloso. Dios bendiga a los hermanos de Volvamos a Dios, a los pastores, el pastor Juan Carlos Gómez, su esposa Jenny, los pastores de diferentes denominaciones, de sana doctrina, de diferentes congregaciones. Dios bendiga al pastor Álvaro Mesa en Bucaramanga. Dios bendiga al pastor Arnulfo Sánchez, el pastor Alcides Hernández, el pastor Víctor Martínez y el pastor Cristian, y cada uno de los pastores, cada uno de los profetas, evangelistas, cada uno de los varones de Dios. Dios continúe bendiciendo sus ministerios. Dios bendiga al hermano Carlos González en Puerto Rico. Dios quiere bendecir a su familia. Dios tiene cada día un gran propósito en su vida, en su familia. Los hermanos de México, Dios les bendiga. Los hermanos de República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos y de Colombia, cada uno de los hermanos de Colombia. Dios bendiga a mi esposa. Dios tiene un gran propósito en ella. Dios quiere levantar una mujer guerrera, una mujer que
cada día ame su palabra, Dios quiere bendecirla y cada día Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere cada día bendecir a la familia, porque Dios conformó una familia. Entonces debemos estar unidos como familia en Cristo Jesús, debemos cada día pedir la dirección a Dios, cada día pedir que Dios nos ayude, pedir la sabiduría del cielo, que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios bendiga cada día, cada programa, que sé que el Señor tiene grandes respuestas por medio de estos programas. Dios continúe bendiciéndonos esta noche.